Sean todos bienvenidos a la primera entrevista de este ciclo de charlas que se ha propuesto desde el Frente de Secundarios de la Cámpora para aquellos compañeros, compañeres y compañeras que están empezando a tener responsabilidades en la gestión, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Como sabemos, en tiempos de aislamiento social obligatorio frente a la pandemia, consideramos indispensable la comunicación entre nuestros dirigentes y la comunidad. Ahí empiezan a sumarse todos. Bueno, en este caso, nuestra querida compañera, conductora y ahora intendenta del municipio de Quilmes, Mayra Mendoza, es un claro ejemplo de diálogo fluido y frecuente para con la comunidad, como dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En lo que esperamos que más compañeros, compañeras, vecinos, vecinas de Quilmes, argentinos a lo largo del país, se van sumando al vivo, y a nuestra queridísima intendenta May, nuestra invitada especial. A ver, vamos leyendo los comentarios. Bueno, ahí veo un montón de compañeros que están dando amor, saludando, poniendo besos, corazones, en lo que viene May, nuestra querida entrevistada. Bueno, mientras vamos a ir relatando de lo que van estas entrevistas, que es una oportunidad hermosa que estamos teniendo los compañeros de secundario de establecer ese diálogo que a su vez nos va a ayudar a nosotros a definir nuestra identidad como militantes. ¡Ahí llegó Mayra! ¡Hola, May! Bienvenida, vamos a mandarle solicitud. Transmitir con Mayra Mendoza. Ahí va. Ahí está conectando. Bienvenida, Mayra, nuestra invitada especial de este ciclo de entrevistas. Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Me preparé el mate. Hermoso, yo también. Vamos. Para los que tenían dudas, que nos preguntaban si el mate, ¿cómo van a compartir mate? No, nos estamos cuidando. Es el mate cada uno en su casa. Es el único acto individual que vamos a probar, tomar mate. Tal cual. Bueno, en lo que esperamos que se sumen más expectantes a esta transmisión en vivo, May, nos gustaría que nos cuentes en este tiempo de pandemia, donde la gestión tanto nacional como provincial como municipal tienen una alta intervención a la hora de acompañar a nuestros vecinos y vecinas de Quilmes, en este caso, en este aislamiento. ¿Cómo lo vas llevando? Bueno, la verdad que es una situación muy difícil, chicos. Sepan que este es un momento, como ustedes lo están viviendo, como lo están viviendo todos, como lo vivimos para dentro de nuestras casas, pero nosotros como militantes políticos y hoy con la responsabilidad de gobernar, de llevar adelante el Estado, este rol presente que tiene que tener el Estado en estos momentos, realmente es complejo. Sabíamos que no iba a ser fácil gobernar luego de 4 años de macrismo, ¿no? Después de 4 años de neoliberalismo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en Quilmes también, nada iba a ser fácil. Pero una situación como la que hoy estamos atravesando, una pandemia, es realmente muy difícil. Es más que una emergencia. Yo siempre planteo esto, es más que una emergencia, porque en una emergencia uno medianamente puede tener pensado cómo salir. Nosotros en Quilmes vivimos muchas emergencias climáticas, ¿no? Por las inundaciones, por la crecida de la sudestada y la crecida del río, o el desborde de los arroyos. Tenemos como, lamentablemente, situaciones que estamos medianamente acostumbrados o preparados a las emergencias climáticas. Pero esta es una situación excepcional. No podemos hablar de una emergencia solamente, porque
el mundo no estaba preparado para esto. Y no es que nos está pasando a un grupo reducido en algún lugar o a un país no, le está pasando al mundo y hay una demanda de todo lo que se necesita para poder abordar sanitariamente esta situación en todo el mundo. Entonces, es realmente muy importante y hay que poner en valor lo que ha decidido nuestro presidente Alberto Fernández y lo que ha decidido también el gobernador Axel Kicillof a la hora de poner en el centro al ser humano y no a la economía, ¿sí? Esto es súper importante porque si bien nos preocupa la situación de todos los comerciantes, las pymes, las grandes fábricas también, lo que más nos preocupa es salvar vidas y cuidar la salud de todos y de todas. Entonces, en esa tarea estamos, Yo si quieren les cuento lo que estamos haciendo aquí en Quilmes para abordarlo. Bien, sí. Bueno, sabemos que, además de esto que vos mencionás, May, de la presencia del Estado, de este orden de prioridad, habla también, que más adelante lo abordaremos a lo largo de la entrevista, de los valores y las prioridades que tiene uno como persona, como militante político, y en este caso vos como intendenta y conductora. Sabemos que en sintonía, con la gestión nacional y provincial, el municipio de Quilmes ha tenido una alta presencia en estos tiempos de aislamiento social obligatorio. Ejemplo de esta afirmación son los operativos del SAE en articulación con el Honorable Consejo Escolar, por ejemplo, el programa de voluntarios de Somos Quilmes, donde sabemos que participan varios compañeros funcionarios de la gestión en el distrito. También, yo diría que la originalidad es un péndulo de esta nueva conducción mairista transgresora acá en Quilmes, como es el programa Quilmes Compra en Casa, que también ha sido mucha ayuda, y nos gustaría que, amplifiques, que nos cuentes de qué van estas y otras tantas políticas en torno a la situación de la pandemia que ha estado aplicando el municipio. Bueno, primero quiero decirles algo, que el nivel de la entrevista con el conocimiento de cada uno de los hechos de la gestión y de las decisiones es mucho más elevado y es superior a varios de los periodistas que me han entrevistado. Así que muy bien. A ver, Cristal comentaba, y esto es algo que día a día vamos viendo de qué manera podemos abordar y dar respuesta a esta situación. Como para que entendamos de dónde partimos, ¿no? Decíamos que esta es una situación excepcional, que la actitud y las definiciones que tomaron Alberto Fernández y Axel Kicillof estuvieron súper acertadas porque nos están cuidando y han logrado aplanar la curva, achatar la curva. ¿Qué significa esto? Que ganemos en tiempo para que no haya propagación del virus y que podamos estar trabajando en aumentar nuestra capacidad de respuesta ante la situación de mayor cantidad de contagiados. Y en ese sentido, desde el municipio de Quilmes, desde el día 1, nos pusimos a trabajar y conformamos. Primero, un comité operativo de emergencia. Esto para que más o menos tengan idea. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia al coronavirus, al COVID-19. El 12 de marzo, reunidos con la Secretaría de Salud del municipio y con otras secretarías que intervienen en el Comité Operativo de Emergencia, lo conformamos y comenzamos a tomar decisiones. Teniendo en cuenta que en el mundo ya estaban definiendo el aislamiento, quiero que sepan que en el mundo decidieron tarde el aislamiento y la Argentina tomó a tiempo esta medida. Nosotros planteamos, ¿con qué distrito nos encontramos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Quilmes? En Quilmes tenemos 700.000 habitantes aproximadamente y tenemos casi la mitad de la población que vive bajo la línea de la pobreza.
en condiciones, a veces barrios que no tienen la infraestructura sociocomunitaria que se necesita para hacer habitable un lugar. Ahí hay mucho trabajo nuestro también, vamos a tener que trabajar muchísimo en esos barrios, pero sabiendo que esta era nuestra realidad, sabíamos que el quédate en tu casa iba a ser una situación para una parte de Quilmes, ¿sí? Pero nosotros siempre nos tenemos que poner en el lugar del otro y tenemos que estar para acompañar y para ver cómo le hacemos la vida más fácil a aquellos que más necesitan, siempre. Entonces, lo que hicimos fue pensar rápidamente cómo hacíamos para estar al lado de esas familias que al no poder salir de sus casas o se tenían que poder quedar en el barrio, pero que no iban a poder salir a changuear, a buscar el mango de todos los días, ¿no? Entonces, armamos el mapa de la solidaridad, se llama. Estos son más de 140, son 137, 140 puntos solidarios. Es una red de trabajo comunitario que hicimos desde el municipio con iglesias de distintos cultos, organizaciones barriales, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias que trabajan desde hace mucho tiempo en el barrio. También estuvieron a disposición y se sumaron empresarios locales. El ejército vino a colaborar con una parte de la distribución de los alimentos que cocinamos en esos lugares. Estos puntos solidarios son cocinas comunitarias, ¿sí? Donde van las familias, se acercan con su tupper, con algún recipiente y siempre, todos los días, desde que comenzó la cuarentena, se les garantiza un plato de comida caliente en el día. Esto era algo que para nosotros también significaba cuidar la salud de las personas, porque es algo que no se puede desconocer, y más en el conurbano, y más como militante política. Hay familias que necesitan poder tener una ayuda, un complemento para poder garantizar un derecho tan básico y fundamental como es el derecho a la alimentación, ¿no? Entonces, la primera medida que nosotros tomamos respecto a la pandemia es poder garantizar un plato de comida a la mayor cantidad de familias que podamos. Hemos sacado la cuenta de cuánto fue el trabajo y el despliegue que hicimos, y más de 25.000 porciones por día hemos cocinado para poder brindarle un plato de comida a aquellas familias que lo necesitan. Así que eso para nosotros fue muy importante. Luego, obviamente, tomamos otras definiciones que son en articulación con la nación y con la provincia. La ampliación del hospital, hay una unidad de pronta atención que se inauguró en el 2015, que es en Bernal Oeste. Y digo, se inauguró en el 2015, pero no hay ninguna novedad, porque del 2015 al 2019 no se inauguró nada. Vidal planteó claramente, muy convencida ella de lo que decía, que estaba dispuesta a no abrir ningún hospital más. Son los hospitales que hoy Axel y Alberto están abriendo. Así que, bueno, ese UPA, esa unidad de pronta atención que se inauguró en el 2015 en Quilmes, hoy va a tener un hospital modular, que son 1.000 metros cuadrados, para poder atender situaciones de coronavirus, camas leves y camas de terapia intensiva para poder responder ante lo que sabemos que es inminente que va a venir, porque esto tenemos que ser muy conscientes, que nosotros seamos cuidadosos y respetuosos de este virus y evitemos la propagación, no significa que no va a venir, va a venir. Lo que tenemos que hacer es seguir teniendo muchísimo cuidado. Y ahí agrego una cosa respecto ahora al uso del barbijo. Ojo, no hay que relajarse con eso, ¿eh? El uso del barbijo está bien y es una medida más de protección, pero tenemos que seguir teniendo el mismo distanciamiento social, las mismas normas de cuidado y de higiene,
tanto personales, lavarse todo el tiempo las manos y ponerse alcohol en gel cuando uno sale, como en la casa, seguir ventilando los ambientes, todo eso tiene que seguir estando, ¿eh? El uso del barbijo es una medida más de protección. Pero bueno, desde el Estado Nacional y Provincial decidimos ampliar el hospital. Vamos a tener un hospital nuevo en Quilmes para atender las situaciones de coronavirus. Eso en el UPA. Y en el Hospital Iriarte, porque tenemos 2 hospitales provinciales, también vamos a hacer una construcción en seco y una ampliación de módulos que van a permitirnos aumentar la cantidad de camas. Estas son 2 de las cosas, si se quiere, más importantes, porque tiene que ver con aumentar la capacidad, la infraestructura sanitaria. Pero son muchísimas las medidas que vamos tomando. La decisión de convocar un voluntariado nos parecía importante porque a ustedes les debe pasar también, como a nosotros en primer momento y ahora también, es un momento bastante contradictorio para la militancia, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a poner el cuerpo. Estamos acostumbrados a salir de lo individual y de lo cómodo, de quizás quedarse solamente pensando en uno o en su casa para salir a ayudar al otro. Y hoy es una situación difícil porque aquellos que no somos población de riesgo tenemos que salir igual, pienso yo. Pero esto tiene que ser una decisión que cada uno tome, que cada uno asuma, y tenemos que ser muy conscientes que hay que cuidar a los adultos mayores y a la población de riesgo. Aquellos que tienen más de 65 años, tenemos que pedirles a nuestros tíos, padres, abuelos, que por favor se queden en sus casas y nosotros ayudarlos a ellos, a hacerles las compras si es necesario, ayudarlos de distinta manera. Y acá se me mezcla todo, hablo un poco como hija y también como militante, pero también como intendenta, porque el voluntariado era eso, era poder sumar personas que no sean población de riesgo y que nos puedan ayudar a cuidar a nuestros adultos mayores en el distrito. Así logramos aumentar, tenemos un call center en la MUNI, que es un 0800, que nos sirve mucho para la atención al vecino, pero que lo hemos aumentado en su capacidad para llamar todos los días a los adultos mayores del distrito y preguntarles cómo están, qué necesitan, si hay algo que nosotros les podamos acercar. Esto me parece súper humano y era necesario poder hacerlo y lo estamos haciendo. Y además llamamos a todas las personas que son contactos estrechos de casos positivos de coronavirus, ¿sí? Les hacemos un seguimiento telefónico. Muchos voluntarios están haciendo ese trabajo y bueno, desde ya les agradezco, no siempre les agradezco, pero aprovecho también y les agradezco a ellos. Y así hemos tomado distintas medidas. Quilmes compra en casa, vos mencionabas, ¿no, Cristal? Sí, sí, el programa. El programa Quilmes compra en casa, la realidad es que, como les decía, a nosotros obviamente que nos importa más la salud que la cuestión económica, pero también sabemos que es necesario poder ser creativos, como planteaba, y poder tener algunas iniciativas que nos garanticen que sigan funcionando un poquito las dos cosas, ¿sí? Que el aislamiento, siga funcionando y la gente se quede en su casa y que los comercios puedan tener una posibilidad de vender. Entonces necesitábamos pensar algo en ese sentido y bueno, y ahí los compañeros de la Agencia de Control y Fiscalización, de la Subsecretaría de Empleo, bueno, pensaron el Quilmes compra en casa y la verdad que nos está yendo muy bien porque los comerciantes se han inscrito su gran mayoría en Quilmes, también Solano, también Espeleta, todas las localidades, y nos garantiza que la gente se quede en su casa y que no salga a comprar, ¿no? Y además, obviamente, hay toda circulación de dinero en el mercado interno y eso nos viene muy bien. Bien. Perfecto, abastece ese círculo virtuoso del que hablaba, pero bien, siguiendo, orientándonos, ya que estamos a la gestión municipal,
Nos gustaría saber a todos los expectantes, también por ahí estuve leyendo, bueno, ya nos hacemos una idea, pero vos, como intendenta del conurbano, ¿cómo has recibido la gestión municipal? ¿Cuáles son estos, bueno, nuevos desafíos, además del coronavirus, que fue esta pandemia que nos han tomado a todos por sorpresa, estos proyectos que, bueno, se han tenido que postergar, y también te taladreo con un montón de preguntas, pero nos encanta cómo desarrollás los conceptos. Y también cuáles son esas definiciones claves para hablar de un municipio nacional popular, democrático, pero también feminista y disidente. Digamos que esto viene con la renovación de la política y las representaciones más cercanas y más reales también. Bueno, a ver, la verdad que lo que una puede representar es lo que representamos como generación política, ¿sí? Entonces me parece importante poder todos sentirnos convocados a esto que una militante política, como yo, que empecé a militar en la organización como todos ustedes, luego terminamos, después de mucho trabajo y de muchos años, logrando gobernar un municipio para transformar las realidades injustas, ¿sí? Entonces, me parece que el cambio de paradigma y la resignificación de la política y poder tener prácticas distintas a las que alguna vez conocimos y seguramente nos frustramos de la política y a poder tener y hacer política mucho más cercanos al pueblo, entre la gente y no desde la distancia, ¿no? Esto me parece que es lo que nosotros representamos como generación, esa generación que ustedes obviamente me llevan ya muchos años a mí y creo muchísimo en ustedes, quiero que sepan que creo profundamente en los pibes y en las pibas que crecieron, muchos nacieron quizás y crecieron con los gobiernos de Néstor y Cristina, tienen una mirada de la Argentina que sí o sí tiene que ser de crecimiento, que sí o sí tenemos que ampliar nuestra soberanía, que sí o sí tenemos que emanciparnos como personas y también como pueblo. Entonces, creo mucho en ustedes y aprendo mucho de ustedes también. Pero lo que me transmitís, Cristal, de esta forma de gobernar el conurbano bonaerense, siendo mujer, teniendo bien en claro que nuestro proyecto político tiene características a las que debemos dejar bien en claro y poner en valor en cada una de nuestras decisiones, nacional, popular, democrático y feminista y disidente, digamos, tiene que ver con esta resignificación de la política que hablábamos. Y esto no es algo meramente exclamativo, digamos, es de todos los días, de todos los días. Cuando una termina de vivir el día y de evaluar cada una de las decisiones que va tomando, te das cuenta que la mirada transversal, feminista, del rol de las mujeres en el gobierno, lo charlaste no con una secretaria, que es la Secretaría de Mujeres y Diversidad, sino que lo charlaste con el de Seguridad, con la de Desarrollo Social, con Educación. Esto, digamos, nosotros tenemos que plantearnos la transversalidad de algunos temas, como por ejemplo género en todas las áreas. Cuando una decide un gabinete, como nos tocó hacerlo hace 3 meses, en diciembre, y bueno, y tratás de poder lograr tener un gabinete paritario, porque lo que necesitamos es justamente eso, que cada vez más personas, no solamente hombres, como sucedía en la política, sean los que ocupen los lugares de decisión, los lugares de definición, para que las cosas puedan ser distintas, ¿sí? Y esto, insisto, no tiene que ver con una mirada sesgada y anti-hombres, No es eso, no es eso. Lo que queremos es reflexión
y es ese cambio cultural que tanto demandamos para con las personas y particularmente las mujeres, ¿sí? Necesitamos que los hombres sean mejores, que dejen de ser tan machos y que sean mejores personas. Es eso lo que pedimos, no es tan difícil. Bien, y esto todos los días lo construís en la MUNI, todos los días lo construís en la municipalidad. Desde la charla es una batalla cultural, que desde acá aportamos un poquito. Es algo de todos los días y en los distintos ámbitos. Es así. Pero las mujeres tenemos que estar seguras de nosotras mismas y seguras, porque no es una cuestión de autoestima nada más, sino seguras de que podemos disputar poder real y que podemos cambiar la historia. Tenemos que sabernos protagonistas del cambio cultural que demanda vencer o derribar al patriarcado. Bien. Y bueno, como nos comentabas recién, vos, Mai, señalando a la juventud y siendo una representación de la militancia de ideas y política de toda la vida, nos cuentes a los pibes que el proyecto nos interpeló y nos sumamos a militar al pasar por una básica, por un compañero militante en un centro de estudiantes. ¿Cómo fue que vos empezaste a militar en tu adolescencia? Calculo que habrá sido por los 2001. ¿Cómo era la militancia en el centro de estudiantes? Y muy difícil, porque son años, a ver, ustedes piensen que finales de los 90, principios de los 2000, cuando yo terminé el colegio en el Normal de Quilmes en el 2001, con una situación en el país desastrosa, con un gobierno de las características de Macri, que había terminado con un desastre a nivel social y económico, el gobierno de la Rúa, que terminó con un estallido social que lamentablemente hubo muchas víctimas en esos días, 19 y 20 de diciembre. Yo en ese momento estaba terminando el colegio. Y obviamente que tenía conciencia de lo que pasaba. Yo vengo de una familia donde siempre se habló de política, pero bueno, no tenía en ese momento era chica, relativamente, y no participé, no fui a Plaza de Mayo más, pero tenía mi grupo de amigos y la cercanía con los compañeros del centro de estudiantes donde se analizaba la situación, ¿no? Y era muy difícil porque no teníamos la posibilidad de estar organizados como hoy tienen ustedes y tenemos nosotros. O sea, el valor que tiene la organización política, ser parte de un proyecto político que nos deja en claro y nos marca un horizonte hacia dónde queremos ir, es importantísimo. Cuando no tenés sentido de pertenencia con nada, gana la antipolítica, gana la frustración, gana el miedo. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que dejar de lado, poniendo encima de la frustración, de la pérdida de autoestima, la posibilidad de sabernos protagonistas, que construimos mayorías, que trabajamos por una patria justa, libre y soberana, que trabajamos para que la educación pública sea obviamente gratuita, pero de mayor calidad, cuando trabajamos por más memoria, verdad y justicia, cuando trabajamos y es nuestra tarea permanente velar por la justicia social donde aún no hay. O sea, cuando uno es parte de un colectivo y cuando uno puede aportar en ese sentido, créanme que la vida cambia radicalmente. Cuando alrededor está mal, es frustración y no sos parte de nada, es muy difícil. Por eso yo siempre digo que ser militante es una forma de vida y ser militante no es por un ratito ni por una moda, ni porque es canchero tener la remera de la cámpora un tiempo, no. Ser militante es para toda la vida,
para toda la vida uno va a estar a disposición del otro y uno va a estar también pensando cómo construimos políticas públicas para lograr mayor justicia, mayor equidad, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento eran años muy difíciles y una trataba de buscar desde su casa, con amigos, una mirada respecto a la situación, pero yo no vengo de una casa, yo no nací en una cuna peronista, la verdad que no. Y mi vieja, que es una mujer feminista sin haberlo sabido en su momento, pero bueno, su papá era radical y bueno, y tenía una mirada bastante difícil en el 2001. Yo podía tener, obviamente, mi mirada y mi idea de lo que estaba pasando. Me daba cuenta que había una situación de injusticia que ya no se podía sostener y es lo que terminó llevando a que el gobierno de la Rúa termine, ¿no? Pero yo no pude participar en ningún ámbito, en ningún lugar para eso. Tenía conciencia, sí, pero no tuve la oportunidad de hacerlo desde un lugar organizado. Luego, con los años, lo que siempre una tuvo fue conciencia social y eso no lo puedes dejar de lado nunca, nunca. Entonces, buscar la manera de darle una mano a aquellos que lo necesitaban. Y yo nací en Quilmes Oeste, cerca de un barrio con muchísimas necesidades, y ahí estuve laburando en un comedor, o sea, tratando era apoyo escolar lo que llegaba a darle a los chicos. Hoy vuelvo como intendenta a esos lugares. Y bueno, y desde ahí una aportó. Después, con el correr de los años, no muchos, pero bueno, la llegada de Néstor fue otra vez una bocanada de aire y la posibilidad de saber que podía ser distinto. Y al principio mirando así como de reojo, ¿no? Porque veníamos de esto, de la frustración, de decir todos son iguales y bueno, yo nunca creí en el que se vayan todos, eso sí que no, ¿eh? Eso nunca, nunca, porque creo mucho en la política y sé que no todos son iguales y porque aparte, por más que mi vieja era radical, era una mina es una mujer de ideales, entonces yo siempre creí en los ideales, entonces no sabía que no eran todos iguales y que la verdad que lo que hizo el gobierno de la Rúa no es que todos los políticos iban a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pero entiendan que veníamos de los 90, de dos gobiernos de Menem, que Menem se decía peronista y la verdad que hizo un desastre también en el país. Entonces, bueno, era una situación compleja. Con los años y bueno, tuvimos la suerte en la Argentina de tener a Néstor como presidente, de casualidad. Acuérdense que Néstor asumió ganando con el 22% de los votos. O sea, había más desocupados que votos en la Argentina. Cristina siempre lo dice esto. Más desocupados que votos. Había 25% creo de desocupación y Néstor ganó con el 22%, porque se bajó Menem, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Y bueno, y ahí vino lo que todos esperábamos y todas esperábamos de lo que podía suceder en la Argentina, ¿no? La reivindicación a las políticas de memoria, verdad y justicia. Yo no era no era militante en el 2003, la realidad es que a Néstor lo estábamos conociendo, pero cuando fui a votar, voté a Néstor por mi viejo. Y bueno, fueron esas cosas que uno después de votar a alguien, o a mí me pasó, la primera vez que voté con el 2003, y después de votar a alguien uno sigue a ver qué está haciendo, ¿viste? Pues te di mi voto y hoy yo entiendo cuando a veces alguien me dice, Mayra, yo te voté, pero tenés que hacer esto, lo otro, y está muy bien que eso pase, está muy bien, porque cuando yo hacía lo mismo, una hace lo mismo, cuando uno vota a alguien, después quiere que lo que se depositó
en ese voto de confianza, bueno, se vea efectivizado. Así que, bueno, lo seguimos a Néstor y un par de años después, ya en el 2005, 2006, bueno, nos conocimos con compañeros de Santa Cruz, otros de acá, de Ciudad de Buenos Aires, y éramos algunos del conurbano, y comenzó esto que es hermoso y que no va a parar de crecer, que es la Cámpora. Bien, vos nos hablás de Néstor, como le decimos con los compañeros, el primero de los nuevos, el hombre que nos ha devuelto la fe en la política y nos ha hecho comprenderla como medio de transformación de realidades. A lo largo de esta trayectoria como militante, definiendo esa identidad política, capaz algunos compañeros, éramos más chicos y no pudimos presenciar aquellos actos que han marcado un hito en la coyuntura política, tanto de la organización en particular como del proyecto, como aquel 14 de septiembre del 2010 que nos contaste vos en la mateada, May, que hicimos, del Néstor le habla a la juventud le habla a Néstor, y también para recordar aquel encuentro, el acto masivo en Argentinos Juniors en 2014. Entonces vos, como militante política, ¿cómo has vivido esos acontecimientos? Y bueno, ya me estuviste comentando un poco, pero ¿qué crees que ha dejado Néstor como mensaje político para la generación de militantes? O sea, tu generación, la generación de nosotros, los pibes de secundarios, y las generaciones futuras. Bueno, es corto, pero contundente, créanme. Néstor lo que nos permitió es recuperar la política. Hemos recuperado la política como herramienta de transformación, que vos bien decís, Cristal, para siempre. Y es algo que tenemos que seguir defendiendo siempre, siempre, porque la política no es mala, la política es hermosa, como lo digo permanentemente, y ser militante es hermoso y es la mejor definición y decisión que uno pueda tomar en la vida. Esto bien, para siempre. Entonces, esto es lo que nos dejó Néstor, es esto. La posibilidad de encontrarnos entre personas que queremos el bien común, que buscamos el bienestar de todos. Es dejar de lado el egoísmo, es dejar de lado el individualismo, es ponernos a pensar en cómo aportamos colectivamente a que otros, otras vivan mejor. Y vivir mejor no significa poco, significa garantizar derechos, ¿sí? Cuando hablamos de queremos vivir mejor, es que se garanticen esos derechos que Perón, y Eva Perón, le dieron a los trabajadores, que luego los procesos democráticos ampliaron para el resto de la sociedad. Eso es lo que nosotros queremos como militantes. Y eso es lo que nos dio Néstor como posibilidad de hacer. Nosotros hoy podemos ser parte de esa realización efectiva y esa garantización de derechos de muchos y muchas y muches. Bien, y bueno, y en tanto y en cuanto a la organización, a cómo se fue gestando la Cámpora, más vos siendo también a la conducción de la organización y siendo, si no me equivoco, responsable y fundadora del Frente de Mujeres a nivel nacional. ¿Cómo se han ido desarrollando esas definiciones a lo largo del tiempo? ¿Cuáles fueron los primeros acercamientos a hablar de las compañeras peronistas, a hablar de un feminismo popular, digamos? La verdad es que muy teórico, digamos, al principio una vez lee a Simón de Beauvoir y complementarlo y darle esa perspectiva peronista cuando vamos a un merendero y es la compañera la que está a cargo, cuando hablamos de estos roles de género, más que nada en el trabajo, cuando se implementan en la realidad efectiva, digamos. Bueno, obviamente que tenemos que tener un marco teórico, ¿no?, para poder profundizar sobre qué es lo que queremos decir cuando hablamos de feminismo popular. Pero esto es como el peronismo del feminismo, digo, no es una cosa
tenemos que estar, obviamente que la formación es necesaria y tenemos que leer a Perón siempre, pero el peronismo se siente, ¿tá? Y el feminismo se siente. El feminismo es una revelación ante la injusticia de muchos años que las mujeres padecimos y sufrimos respecto al rol que la sociedad le dio a los hombres. Y esto no es contra los hombres, insisto, no es contra los hombres, es cuestionar una forma de vida que hasta acá se vio como natural, como normal, pero ahora tiene que ser distinto. Ahora no se puede más seguir naturalizando la violencia de distintos tipos contra las mujeres, ya no se puede más seguir sosteniendo roles de género, no se puede más. Y nosotros tenemos en nuestra historia política, de nuestro movimiento, tenemos claros ejemplos de mujeres que vinieron a reivindicar el género y a plantear construcción igualitaria, si se quiere. ¿Qué se va Perón? ¿Qué es Cristina? Y también tenemos en nuestra historia a mujeres como las madres, como las abuelas, ¿sí? Que nos han demostrado que no hay nada respecto a los hombres que seamos inferiores o algo por el estilo. Todo lo contrario, digamos. Entonces, lo que tenemos que saber es que estamos atravesando un cambio de paradigma, que como todo cambio de paradigma es contradictorio y a veces es duro, pero tienen que saber que, y aquellos militantes políticos más aún, que si somos militantes, que queremos que todos vivamos mejor y que haya más justicia social, no puede haber y no hay justicia social si no hay igualdad de género, igualdad de oportunidades, igualdad de trato. No puede haber una patria justa si no tenemos también erradicada la violencia machista. No es menos violencia machista, no, erradicada, se tiene que terminar. No puede ser que el cachetazo, la violencia verbal y hasta el femicidio terminen siendo consecuencia de este cambio cultural necesario, pero que tan negados a veces parece que estamos para hacerlo, ¿no? Hay que saber, y yo por eso creo mucho en ustedes, que las nuevas generaciones lo tienen que dar, que tienen que dejar de reírse del chiste machista, tienen que dejar de naturalizar la violencia en cada uno de los momentos, en cada una de las prácticas, hasta cuando juegan al fútbol entre compañeros, también, no es cuando hay una compañera presente, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Porque somos personas, porque sufrimos, porque nos duele, porque las cosas nos cuestan más. Y esto realmente a muchas nos pesa y muchas veces terminamos corriéndonos de lugares donde tenemos que estar y donde sabemos que podemos aportar porque esto sucede. Entonces, si somos conscientes, si somos militantes, si pensamos en el otro, tenemos que trabajar para erradicar como militantes políticos la violencia machista. Bien. Y esto que decís vos, de ocupar estos espacios, de no es solo cuando no está la compañera, tiene mucho que ver con esta mirada transversal que tiene este feminismo popular. Acá estoy leyendo un par de compañeros, tal vez los más doctrinarios, están diciendo, ya escucharon, lean a Perón. Y me interesa esta declaración de los compañeros, porque a lo que se enfrenta mucho esta nueva generación de militantes políticos es también las corrientes de estos nuevos resignificación de los valores de la meritocracia, del individualismo, también las luchas, digamos, fragmentadas propias de la progresía. Y sería bueno, porque nos queda poquito tiempo en el vivo, abrir un espacio para responder alguna pregunta. ¿Esto tiene un tiempo? Creo que 1 hora tiene de máximo, así que vamos a darle forma al cierre. Así que a ver si hay algún compañero las preguntas. A ver. Nos están viendo de todo el país. Yo soy muy vieja preguntando esto.
Sí, nos están viendo Sí, de obvio, todos lados. también. Está bien. A ver acá. Estoy buscando preguntas. A ver acá qué dice un compañero. El discurso en la Cámara para el voto a los 16. Increíble cómo nos representó. Ay, mira, tengo por acá tengo por acá porque me regalaron de la cámara. Yo lo que decía en ese discurso es, escúchennos, básicamente. No era tan chica, la verdad que no tenía 16, pero tenía 20 y pico. A ver, ustedes piensen que a nosotros, Néstor y Cristina, nos dieron la oportunidad de ser diputados por ser militantes, y fuimos un grupo de diputados muy, muy jóvenes, 25, 26, 27 años teníamos, un grupo de compañeras y compañeros que éramos muy jóvenes. Y en ese discurso, porque imagínense que para nosotros vivir y ser diputados y vivir el Congreso Nacional del 2011 al 2015, habiendo votado leyes como YPF, ¿no? Volver a tener yacimientos petrolíferos fiscales otra vez en manos de los argentinos. El voto a los 16, ampliar ese derecho y darle la oportunidad a quienes quieran poder elegir a sus representantes, fue maravilloso. Yo tocaba el cielo con las manos, digamos, para mí era. Y luego, del 2015 al 2019, que también me tocó ser diputada, ver el desastre y la debacle que hacían con el Congreso Nacional y con el país, ¿no? Las reformas previsionales, fue durísimo eso, pero bueno, creo que también nos preparó de alguna manera para este momento, para el que hoy estábamos. Pero esa sesión fue hermosa, hermosa, y ese discurso pensaba, ¿qué decimos? Pero básicamente, y como todo, siempre escuchaba antes, ¿no? Siempre hay que escuchar, siempre. Uno nunca tiene la verdad revelada ni absoluta. Entonces, me acuerdo que escuché a los ecus de ese momento y lo que me planteaban eran, nos tienen que escuchar. Entonces, tienen que escuchar que nosotros queremos. Entonces, mi discurso estuvo basado en eso, que había que escuchar a los jóvenes y que nadie podía arrogarse la representación, ¿no? Que había que poder darnos darles, yo ya era mayor, la posibilidad de votar. Fue hermoso, un hermoso momento. Y algo que también siempre en tus discursos resaltás es el rol de las familias y de estas para con los militantes políticos que invierten su tiempo y sus vidas en el proyecto nacional y popular. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a todos los jóvenes militantes que durante todos estos años vienen bancando el proyecto? Bueno, primero, lo que les vengo diciendo, yo cuando sé que una persona es militante la quiero más, así, es como que porque entiendo eso, que cuando uno decide ser militante decide ponerse en función del otro y hay muchos otros que nos necesitan, entonces lo valoro mucho más. Y entender y defender a la política como esta herramienta de transformación que sabemos que es, también me parece súper importante, y es dejar de lado los peores valores y es poner arriba y poner sobre todo la solidaridad y el amor. Entonces, a mí me sucede, rápidamente sucede que cuando conozco un militante de cualquier organización, esto también, digo, las personas que están en función de los otros para mí tienen un valor mayor. Entonces, nada, me parece que esto es algo que se tiene que reproducir. Ustedes tienen que saber que todos los días tienen que estar pensando cómo sumamos un militante, cómo hacemos que una persona pueda vivir mejor siendo parte de una organización que se ponga en función de otros y de otras. Y esto es permanente, entonces no dejemos de hacer sumate, no dejemos de hacer actividades que nos permitan encontrarnos, conocer a otros y a otras,
esto es súper importante. No hay que quedarse tranquilo con, bueno, ya estamos. No, nunca estamos. Hay que construir mayorías todo el tiempo. Entonces, me parece ese es el mensaje y es la convocatoria permanente. Seamos más militantes, seamos mejores militantes, ¿sí? En cantidad y en calidad, si se quiere. Y ser mejor militante en calidad es medio feo, pero bueno, es ser militante integral. Es poder tener la teoría y leer todo lo que nos imaginemos que esté bueno leer, pero también tener territorialidad, tener contacto con aquellas personas que sabemos que necesitan que la justicia social todavía llegue a sus barrios y a sus vidas. Bien, son indispensables, siempre discutimos y siempre ponemos en el centro de discusión esas instancias de persuasión paulatina para que el compañero o compañera, teniendo en cuenta que el proyecto es transversal y lo atraviesa y nos interpela a todos. Bien, ya nos queda poquito tiempo. Para ir cerrando, acá hay una pregunta que está buena. Nos gustaría a los chicos a los pibes, que nos recomiendes un par de libros para esa formación, para ser militantes integrales también. A ver, hay uno de Galazo que es de Perón a Kirchner, que está muy bien, muy bien. Bueno, lean Jaureche, siempre. Perón, todo, ¿no? La comunidad organizada, principalmente. Evita La razón de mi vida, bien, obvio, pero mi mensaje. Hay un libro muy bueno que es un diálogo de Gisela con Néstor, que mucho tiempo lo tuve en la bio de mi Instagram, pero es muy bueno. Y se llama, ahora ya les voy a decir, a ver si lo tengo acá, no lo tengo acá. Pero bueno, es algo así como la reconstrucción algo de la reconstrucción, me parece, pero ahora después se los voy a pasar. Bueno, pero ahí hay Jaureche, Perón, Galazo. Los pueblos tristes no vencen. Bueno. Sí, Galeano también. Gracias, Mai, por esta oportunidad, por asistir nuestra primera invitada a este ciclo de charlas que se van a estar realizando en el Instagram, en la cuenta oficial de Cámpora Secundarios, para hacer más llevadero este aislamiento, esta instancia que estamos atravesando en la pandemia, para asegurar la comunicación entre nuestros compañeros y compañeras con responsabilidades y también la comunidad. Si hay algo más que quieras decir, un saludo. No, primero recontra agradecerles, no estoy acostumbrada a esto, me parece que tenemos que saber que hay que asimilarlo, ¿viste? Esto es así, la vida no nos prepara para todos, hay que incorporarlo, la verdad que yo les agradezco que estén pensando estos espacios, que podamos charlar un ratito. El contacto para mí con la militancia, con la gente en general, pero con la militancia es algo que me reanima y me llena de fuerza para encarar la tarea que hoy tenemos como responsabilidad circunstancial que nos han asignado, y realmente créanme que es difícil, pero sabemos que es lo que tenemos que hacer y nos preparamos mucho para hacerlo. Así que, nada, agradecerles por pensar de esta manera, cómo nos vinculamos. Hay muchas compañeras y compañeros que van a seguir seguramente con estos ciclos, que están buenísimos, que están cumpliendo grandes responsabilidades, ¿sí? Nacionales, provinciales, municipales. Hay muchas personas que están haciendo que el gobierno de Alberto, de Cristina, de Axel, sea como lo pensamos, como nos imaginamos que tenía que ser, ¿no? Que tengamos medidas que cuiden la salud, en este momento, la salud de nuestra población, pero que también piense en sostener la economía de alguna manera. Así que, bueno,
en ese camino estamos. Yo les recontra agradezco el espacio y me encanta que hayamos charlado al menos un ratito. Espero que haya servido de algo, y yo siempre voy a estar a disposición de los pibes, de las pibas, de les pibes, siempre, y nada, gracias. Bueno, Mai, te mandamos un saludo enorme de parte de todos los compañeros. Y nos estamos viendo. Gracias a todos. Un beso. Chao.